Hola a todos y todas y bienvenidos a Cosplay Presta. Hoy vamos a falar dun fenómeno bastante popular que é el fenómeno de los streamings. Definido tal cual sería visualizar contenido de audio o vídeo directamente sin tener que descargalo. Este término aplícase principalmente a dos cosas. Pero plataformas que tienen vídeos, audios o contenidos similares que puedes reproducir o acceder a ellos sin la necesidad de descargarlos, como sería Netflix, HBO, Spotify y un montón más. Y por otro lado, que ya lo que se suele aplicar este término serían transmisiones en directo que fae una persona, un grupo de personas o lo que sea de un evento o de cualquier acto, jugando a videojuegos o incluso haciendo cosplay. Este tipo de streamings utilizanse muchísimo para retransmitir partidas de videojuegos en directo, pero también se usan para otras cosas. Retransmisiones de músicos, de dibujantes haciendo los dibujos en directo, de cocina e incluso de cosplayers haciendo cosplay. O simplemente son una forma de falar con quien está haciendo el streaming a tiempo real. Hay personas incluso que pueden vivir directamente de hacer streamings. Muchos jugadores de videojuegos, mesmamente en España, pueden vivir de lo que ellos prestan, que es jugar a videojuegos. Muchos de estos jugadores son jugadores profesionales que retransmiten juegos como el League of Legends, el Fortnite o juegos más clásicos y que llevan más tiempo, como puede ser el WoW. También hay jugadores de Overwatch y también hay jugadores de videojuegos que acaben de salir, y esa hay una forma de ver de qué va el videojuego que acaba de salir, de cómo funciona y así saber si lo queremos mercar o no. Estos streamings también funcionan, navegáis, como una plataforma de publicidad, ya que si el streamer está utilizando un videojuego que es poco conocido de una empresa pequeña, puede hacer que los seguidores lo prueben y lo vean y de esa manera hacer una publicidad de ello. Los streamings y los streamers son una plataforma ideal para promocionar y para que se vean estos juegos que faen las empresas más pequeñas. De algunas de las plataformas más conocidas para hacer streaming son Twitch, que es la que más suele utilizar la gente. YouTube también oferta la opción de poder hacer directos, o Facebook. Instagram también te desea hacer directos, pero tiene muchas más limitaciones que las otras plataformas. Si quieres apoyar a esta gente que falla streamings, puedes hacerlo de muchas formas. La más básica es la de ver los streamings que fai y sobre todo interactuar en ellos. También puedes compartir los directos que faen o compartir el perfil de esas personas, y luego plataformas como Twitch permiten la suscripción, que es pues un pago mensual para soportear a ese streamer. La verdad que con Twitch la ventaja que tenéis es que si sois usuarios de Amazon Prime podéis suscribiros a un streamer al mes de forma gratuita. Muchos de estos streamers entamaron siendo youtubers o, aparte de los streamings, también se dedican al mundo de YouTube. De algunos de los streamers más conocidos de España son Alex el Capo, Ibai, Celin y un montón más que vos podría seguir diciendo. Aquí en Asturias también tenemos streamers, y por mencionaros de algunos, tal caso de Señor Serpiente, que también es youtuber, o de Richard Betacode, que retransmite principalmente por Facebook. Con esto poco más tengo que contaros de lo que es el mundo del streaming. Siempre vos podéis informar por internet sin problema de lo que es, y sobre todo si queréis animaros a hacer streamings. Un saludín y vémonos en el siguiente programa de Cosplay Presta.